Imagina que tu casa no es una casa. Es un número, un activo, una línea de Excel en Nueva York o Londres. Y ahora imagina que cuando tu banco desahucia a una familia o a una persona mayor, alguien está esperando para comprar ese dolor con descuento. Y lo peor de todo es que esto no pasa a pesar de la política. En muchos casos pasa gracias a decisiones políticas. Hoy te voy a explicar con detalle qué son los fondos buitre y cómo han convertido la vivienda en España en un negocio donde el que pierde siempre es el mismo, el que vive dentro. Un fondo buitre es un inversor que entra cuando hay crisis o debilidad. Vamos, que es un fondo que se aprovecha cuando echan a la gente a la calle o después de una crisis inmobiliaria, por ejemplo como la del 2008 en España. Compra barato, muy barato, y luego busca rentabilidad agresiva. Pero en vivienda esto no es una metáfora. Tiene un método. No compran un piso y ya está. Compran edificios enteros o carteras con cientos o miles de viviendas. Y aquí empieza el engranaje. Si el edificio tiene propietarios individuales, intentan comprar uno a uno. Ofrecen dinero. Algunos aceptan porque la oferta es alta, porque están mayores o porque no quieren conflicto. Pero si el edificio es de alquiler, que es lo más común, el mecanismo es distinto. Primero, respetan el contrato vigente. No pueden echar a nadie sin más. Entonces, esperan a que el contrato venza. Y cuando vence, pueden hacer dos cosas: no renovar o renovar con una subida importante. Legal, frío y eficaz. Y hay una tercera vía, menos conocida pero muy habitual: ofrecer dinero para que el inquilino se vaya antes, lo que se llama llaves por dinero. Pueden ofrecer 5.000, 10.000 o más. Para una familia puede parecer mucho. Para un fondo que quiere subir el alquiler 400 euros al mes durante años, es una inversión rentable. Matemática simple. En otros casos comienzan reformas en el edificio. Obras, molestias, cambios de gestión, presión administrativa. No siempre es ilegal, pero el desgaste empuja salidas voluntarias, entre comillas. Y así, poco a poco, el edificio se libera. No necesitan echar a todos en un mes, solo necesitan ir transformando el inmueble durante 3, 4 o 5 años. Cuando terminan, el edificio vale mucho más. Y técnicamente, todo ha sido legal. En España, muchos de estos actores, cuando digo actores me refiero a los fondos buitres, no compran un piso, compran carteras, miles de viviendas juntas. Esto es clave porque cuando compras en masa, tienes poder. Poder para fijar precios, poder imponer condiciones y para convertir la vivienda en un mercado donde el inquilino negocia contra una multinacional. En el tablero español de inversión inmobiliaria, ciertos nombres aparecen una y otra vez, no como coincidencia, sino como los principales actores que gestionan enormes cantidades de viviendas y activos. Estos gigantes están detrás de cambios de barrios enteros y en muchos casos están vendiendo partes de lo que compraron hace años. Blackstone es probablemente el más conocido de todos. Es uno de los mayores fondos de inversión del mundo, no solo inmobiliario, sino en múltiples sectores. Y en España ha tenido una presencia enorme en vivienda. Durante la última década, Blackstone acumuló miles de viviendas de alquiler, especialmente en la Comunidad de Madrid
y zonas cercanas. Su plataforma residencial en España, que se llama Fidere, agrupa más de 5.300 viviendas en alquiler, repartidas en 47 edificios en Madrid y una gran finca en Guadalajara, con valor de mercado cercano a 1.200 millones de euros, según estimaciones de fin de 2024. Actualmente Blackstone está en proceso de desinvertir en Fidere. Mantiene negociaciones exclusivas con Brookfield Asset Management para vender esta cartera por alrededor de 1.000 o 1.200 millones de euros, en lo que será una de las mayores transacciones inmobiliarias del año en España. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia. Blackstone está cerrando el ciclo de inversión en España en ciertas plataformas residenciales y reordenando su exposición local, lo que ha generado atención política y mediática porque esos activos pueden terminar en manos de nuevos gigantes o de compradores menos conocidos. Respecto a esto hay que comentar que en febrero de 2026 apareció la noticia de que Blackstone va a vender su cartera de 17.000 viviendas en Madrid, que muchas de ellas eran viviendas protegidas o vinculadas al parque público. El colectivo de inquilinas e inquilinos de Madrid se manifestaron para exigir que esas viviendas volvieran a ser públicas. Las ponen otra vez a la venta, las comprará otro fondo buitre, otro fondo de inversión, que es lo mismo, o algún gran tenedor de viviendas. Entonces lo que la gente está pidiendo es que esas 17.000 viviendas se vinculen otra vez a parques públicos, o sea, que sean públicas, porque si no entrará otro fondo buitre y comenzará a especular con estas viviendas. Además, Testa Homes, que es la plataforma de gestión residenciales con más de 9.000 viviendas en alquiler en España, que también forma parte del ecosistema de Blackstone, recibió un préstamo sindicado de 1.500 millones de euros de fondos como Ares y Apolo, que actúan también como financiadores y operadores, lo que refuerza cómo las grandes estructuras capitalistas están interconectadas a la hora de poseer y financiar vivienda. Otro nombre que ha saltado a la actualidad es Cerberus Capital Management, el fondo yankee conocido por comprar activos bancarios y carteras problemáticas tras la crisis de 2008. En enero de 2026 se informó que Cerberus ha encargado a Deutsche Bank explorar la venta de su negocio de alquiler en España, que incluye aproximadamente 3.300 viviendas valoradas entre 600 y 800 millones de euros. La mayoría de estos pisos se encuentran en Madrid, aunque también hay unidades en Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga. Fueron adquiridos en los últimos años a entidades financieras como el Santander, el BBVA o el Sabadell, después de procesos de adjudicación de activos procedentes de impagos o reestructuraciones bancarias, aunque aprovechan que los bancos desahucian a gente para comprar sus casas por 2 duros. Este movimiento encaja en la tendencia que acabamos de ver con Blackstone, grandes carteras que se consolidan en manos de fondos y tras unos años de gestión y consolidación se ponen otra vez a la venta en un mercado que sigue tensionado por la falta de oferta y subidas de precios. El fondo KKR también ha tenido presencia indirecta o vinculada a carteras e inversiones en España. KKR es una firma global de capital riesgo con más de 400.000 millones de dólares en inversiones históricas. Y aunque no siempre aparece directamente gestionando vivienda residencial, sí ha participado en estructuras de deuda, gestión
y vehículos de inversión que tocan el inmobiliario, y suele aparecer en informes sobre la presencia de capital riesgo en el país. En paralelo, Ares Management, otro gran fondo estadounidense que he comentado hace un momento, aparece frecuentemente como inversor o financiador de plataformas residenciales y en acuerdos relacionados con las viviendas en alquiler, en muchos casos en asociación con otros fondos o socimis cotizadas. Que por cierto, esto es importante comentarlo porque Alonso Aznar, el hijo de José María Aznar, que aparece en los archivos de Epstein, por cierto, y también hijo de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, que en 2013 le vendió un paquete de viviendas, ojo, públicas a un fondo buitre. Pues resulta que Alonso Aznar ha trabajado en el sector financiero internacional y ha estado vinculado profesionalmente a este fondo Ares, el fondo que acabo de comentar, que tiene fuerte presencia en deuda e inversión inmobiliaria en Europa, incluida España. Si es que al final todo queda en familia. ¿Y por qué importa que estos tres nombres se repitan constantemente? Bueno, las razones son estructurales. Blackstone, Cerberus y fondos como KKR o Ares tienen miles de viviendas en sus carteras que fueron adquiridas a precio bajo tras crisis económicas o adjudicaciones bancarias. Formaron parte de procesos de privatización de activos públicos o protegidos. Generan ingresos por alquiler y revalorización. Ahora están en fase de reventa o reestructuración en un mercado cada vez más tensionado. Y cuando decenas de miles de viviendas están en manos de estos tres actores, según proyecciones y análisis del sector, unos 185.000 hogares en manos de grandes corporaciones apenas en 2025. El impacto sobre el mercado general se vuelve inevitable. Presión sobre alquileres, menos disponibilidad asequible y más poder de fijación de precios por parte de grandes propietarios internacionales. El ciclo que denuncian muchos afectados es este. Una crisis se aprieta, impagos, ejecuciones, bancos liquidando, aparecen carteras con descuento, entra capital con músculo y compran viviendas en masa, se reordena el edificio, subidas, cambios de contrato, presión para que salgas y al final el barrio cambia de manos. Estos fondos buitre tienen la capacidad de cambiar barrios enteros porque no compran viviendas por unidad, compran miles de viviendas de golpe. Entonces son capaces de poseer barrios enteros. Ahora avancemos al presente. Bajo el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, que ha pasado completamente de aplicar la ley de vivienda aprobada en 2023, de la que hablaremos enseguida, ha defendido un modelo basado en incentivos al mercado, defensa de la propiedad privada frente a límites de alquiler, rechazo de aplicar de forma completa la ley estatal de vivienda en zonas tensionadas. La postura oficial es clara: más oferta, menos intervención. Es decir, el mercado se regula solo. Pero la pregunta es, ¿quién está en mejor posición para aprovechar un mercado sin límites estrictos? ¿Una familia que quiere alquilar o un fondo con miles de viviendas? Pues eso. Y aquí entra el otro lado del tablero. El gobierno actual del PSOE. A todos ellos, a todas ellas les quiero decir que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Los de la legislatura de la vivienda, en coalición con otras fuerzas, aprobó en 2023 la ley de vivienda.
Sobre el papel, introdujo herramientas para limitar precios en zonas tensionadas y definir grandes tenedores. Pero hay un detalle importante. La aplicación depende en gran parte de las comunidades autónomas y no todas la aplican. Resultado práctico: se aprueba una ley, pero su efecto es desigual o limitado. Las herramientas que incluyen esa ley son superfluas y no atajan el problema. Los fondos siempre buscan vacíos legales o buscan resquicios para saltarse esa ley de algún modo o de otro y de esa forma seguir con su juego. Además, no ha habido una expansión masiva de vivienda pública. Eso primero. No se ha intervenido de forma contundente en la concentración de propiedad. Eso segundo. La estructura fiscal y societaria que usan grandes fondos sigue intacta. Eso tercero. Es decir, ¿se ha legislado? Sí, pero el mercado de especuladores, grandes tenedores y fondos buitre continúa moviéndose con total libertad. Vamos, que no han hecho nada. De la vivienda. Aquí es donde el debate se vuelve estructural. El PP en Madrid defiende el mercado. El PSOE legisla, pero con efectos limitados. O sea que también defiende el mercado, pero intenta que parezca que no lo hace. Mientras tanto, los fondos compran, gestionan, rotan y venden. La política discute. El capital ejecuta. Y mientras tanto, la vivienda sigue subiendo. Pero la pregunta real es: ¿por qué ningún gran partido ha revertido de forma estructural la financiarización de la vivienda? Porque eso implicaría cambiar reglas profundas en el sistema financiero e inmobiliario. Y eso ya no es un debate local, eso es tocar intereses enormes. Para ir acabando, me gustaría hablar de un caso relativamente reciente y que seguro que te suena. Hasta ahora hemos hablado de fondos, carteras, sociedades, estructuras financieras, pero a veces el capital tiene cara conocida. Y esto ocurrió en Andorra, con el caso del creador de contenido Digref. En 2020 la empresa Grefito SLU, vinculada al streamer, compró un edificio entero con la intención de reformarlo y rentabilizarlo. El problema es que en ese edificio vivía una mujer de más de 80 años. Llevaba alrededor de 4 décadas en su vivienda. 40 años. Cuando la nueva propiedad inicia reformas, según denunció La Inclina y recogieron varios medios, las obras dejaron el inmueble en condiciones muy complicadas. Ventanas retiradas, bajas temperaturas, problemas de habitabilidad. La anciana acudió a la justicia alegando vulnerabilidad. La empresa inició un procedimiento de desahucio argumentando que la ocupación era indebida. Y aquí viene el punto clave. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra falló contra el desahucio y dio la razón a la mujer, paralizando la expulsión. El personaje mediante su empresa, ejecutó el mismo protocolo que llevan a cabo los fondos buitre. El resumen sería: un tipejo millonario que vive en un país que no es el suyo para no pagar impuestos, monta una empresa inmobiliaria y echa a gente para quedarse el edificio. ¿Se puede ser más codicioso y acaparador? La vivienda ha pasado de ser un bien de primera necesidad a ser un activo especulativo. Hoy en día cualquier fondo buitre o cualquier mamarracho con dinero puede echarte a la calle o aprovecharse de tus situaciones negativas provocadas por el propio capital. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, te agradecería un like por aquí y que te suscribas. Y por supuesto, cualquier cosa que quieras añadir, cualquier opinión, lo que sea, lo puedes dejar por aquí abajo en los comentarios. No te olvides de compartir el vídeo para que lleguemos a más gente. Hasta la próxima.